193 países y 161 países después, los que afirman que los organismos biomodificados pueden tener efectos adversos para la diversidad biológica como para el medio ambiente. Y actualmente se está debatiendo en el Perú, como ya se ha mencionado, una moratoria para los organismos biomodificados. Ahora, hay que hacer una diferencia. No se incluyen todos los usos de organismos biomodificados. A través de la moratoria también se está alentando la investigación. Es justamente el propósito de la moratoria, no es quedarnos 10 años sin hacer nada. El propósito de una moratoria es conocer si nos conviene o no nos conviene. Tenemos una realidad de este país, del Perú, que no necesariamente es compatible con las realidades de otros países. Adicionalmente tenemos nuestra legislación es del año 99, la ley 27104, su reglamento del año 2002, el decreto supremo 108-2002 PCM y actualmente el decreto supremo 003-2011 AG de reglamento sectorial de línea y antes de ayer el decreto supremo 011-2011 AG. Nuestra legislación tiene ya bastantes años, tiene 12 años y en 12 años se ha avanzado poco o nada en ciertos sectores. Es por eso que pienso también que una moratoria es positiva y una moratoria de 10 años no es poco tiempo. Habría que preguntarnos qué hemos hecho en 12 años, cuántas evaluaciones de riesgo se han hecho en 12 años. En 12 años se han detectado la presencia de OVMs que ha hecho la autoridad. Se controlan los embarques que llegan al Perú, existe legislación, existe compromisos internacionales asumidos por Perú. La autoridad no puede tratar de aplicar lo que quiere aplicar. Existe una ley y se tiene que cumplir, solo que no la cumplimos. Nuestra legislación no establece infracciones y sanciones, es otro vacío legal. El ámbito no es claro. Para quien haya leído nuestra legislación, el ámbito son 11 actividades. De las 11 actividades solo se definen 3. Las otras 8, ¿qué son? ¿Quién las entiende? Yo pienso que es muy positiva una moratoria para el Perú, muy aparte de los argumentos científicos que existen, tanto para un lado como para el otro. No pienso que es tampoco correcto estar en contra por el simple hecho de estar en contra. Pero desde el punto de vista legal, creo que es completamente necesario que se establezca cuanto antes una moratoria para investigar, uno, qué posibles efectos o posibles beneficios puede tener los organismos biomodificados. Y solo para hacer un paréntesis, con respecto a los alimentos, es cierto, la población está creciendo y está creciendo mucho. Un reciente estudio de la FAO ha determinado que aproximadamente 1/3 de los alimentos en el mundo se van a la basura. ¿Esto qué quiere decir? Que hoy en día hay más que suficiente alimento en el mundo. El problema es que no está bien distribuido. Y esta distribución no la va a garantizar, no la vamos a garantizar creando más alimentos, porque igual no va a llegar al que lo necesita. Entonces, creo que es un dato que se tiene que considerar. No creo que la justificación sea hoy, hay más población, necesitamos más alimento. No, el alimento existe, solo que no, el que lo necesita no lo puede adquirir. ¿Acaso los OMs los vamos a regalar? Los cultivos orgánicos, para comenzar, son mucho menos vigilados por la OMC, por ejemplo, que los cultivos transgénicos. Y existen en el mundo muchísimos más personas afectadas por comer cultivos orgánicos, debido a que el cultivo orgánico no usa fertilizantes sintéticos, sino estiércol de cerdo, de vaca o de pollo. Y eso está lleno de Escherichia coli y han habido muchos casos de contaminación, así que tampoco es la panacea. Como no es la panacea el que los transgénicos van a solucionar el hambre del mundo, es un arma más, es un método más para volvernos más eficientes. ¿Por qué tenemos que condenar a nuestros agricultores maiceros
en una competencia desleal con aquellos agricultores maiceros del extranjero, que sí pueden usar el maíz transgénico con mucho menores costos. Porque, por ejemplo, el maíz BT es un maíz que rechaza naturalmente por ese gen introducido del BT, que es una bacteria, a las larvas de las polillas que normalmente merman la producción de los maíces, se comen a los maíces. Entonces, los agricultores peruanos tienen que fumigar con insecticida 2 o 3 veces sus maíces. Eso para mí es mucho más peligroso para el ser humano que estar temiendo por un gen dentro de 30.000 genes que tiene el maíz. La papaya en el Perú está desapareciendo por un virus que le llaman el virus del anillado. Cada vez va a haber menos papaya y vamos a tener que importar la papaya transgénica de Colombia. Entonces, importamos maíz transgénico, pero no producimos maíz transgénico. Vamos a importar papayas transgénicas, porque acá va a desaparecer. La caoba, que es un árbol magnífico y costosísimo, es devorado por un gorgojo. Esa caoba se le puede introducir un gen transgénico para evitar que se la coma. Pues no se puede hacer nada porque ni siquiera el reglamento de la ley de transgénicos ha sido aprobado, más bien ha sido rechazado y ha sido satanizado a tal punto que un ministro de Agricultura fue prácticamente satanizado por este tema. Existen miles de agricultores pobres que cultivan su papa a más de 3.000 metros de altura. Como ha dicho De Stefano, no solamente son las heladas, sino que también existen insectos, polillas que afectan la papa. Sin embargo, la polilla de los Andes crea una pérdida para estos agricultores pobrísimos de 60 millones de soles promedio al año. ¿Tenemos derecho a eso para poder tener restaurantes gourmets? Entonces, yo creo que acá tenemos que cavilar un poco y ojalá Dios quiera, nuestros políticos también así lo piensen. ¡Qué barbaridad! Si no hay transgénicos nos vamos a morir de hambre y las tierras de cultivo están disminuyendo, catástrofe y terror a futuro. No, no es así. Todos los ejemplos que nos han dado son de Pakistán, la India, etcétera. Bueno, están hasta las patas en población. Perú todavía tiene esperanza. Segundo, hemos colonizado 10 millones de hectáreas de nuestra Amazonía, hemos talado los bosques para ampliar la frontera agropecuaria y de esas 10 millones de hectáreas solamente 2 millones están produciendo en este momento con bajísima productividad, porque el promedio nacional de producción de cacao es 300 kilos y en Palcazú se está produciendo 2.500 kilos de grano seco por hectárea, etcétera. De manera que tenemos 8 millones de hectáreas que están allí, empurmadas, Conchapumba, etcétera. San Martín, 5 millones de hectáreas del departamento del tamaño de Costa Rica, 1.900.000 hectáreas deforestadas, 300.000 hectáreas en producción, estadística del Ministerio de Agricultura, 90.000 hectáreas con cultivos anuales y el resto con pastos y ganadería. 1.600.000 hectáreas no están produciendo. De manera que con calma esos datos y tenemos que ser bien claros en eso. Segundo, moratoria. Se dice que la moratoria es una iniciativa de oscurantistas, retrógrados, que no entienden, que no ven el futuro, etcétera. Suiza se ha impuesto una moratoria de 12 años a los transgénicos, muy parecido a lo que está en la ley peruana que se está discutiendo, etcétera. Y nadie puede decir que los suizos son oscurantistas y retrógrados, discúlpenme. País adelantado técnicamente, competitivo a nivel mundial, y Suiza, que es un poco más grande que el departamento de Lima, con 7 millones de habitantes, exporta 95.000 millones de dólares al año. Que ahí tenemos un tema importante. ¿Para qué lo hacen los suizos? Su producción es orgánica, sus quesos y su leche de los Alpes, el ganado pasta en invernas naturales, y esa es su competitividad en todo el mundo. El país no está preparado. El INIA y nuestras instituciones no tienen laboratorios para seguir, monitorear, analizar, etcétera, y tenemos que implementar este asunto importante. Y el otro punto, señores,
La soya o la soja transgénica y los maíces genéticamente modificados son para pues el estado de Iowa en Estados Unidos, para Brasil, Argentina, que tienen centenares de kilómetros planos para cultivar. Nosotros no tenemos esas tierras. Nosotros tenemos que producir en las 6 millones de hectáreas de tierras agrícolas que tenemos, productos sanos, competitivos, inocuos y llegar al mercado mundial, no con lo que es chatarra genética, sino con productos de altísima calidad. Esa es nuestra competitividad y yo creo que ese es el futuro que tenemos que construir. Si estamos siguiendo una marca Perú que nos está enorgulleciendo, que está difundiéndose en todas partes, ¿cuál va a ser la marca del Perú? Maíz transgénico, choclo transgénico, papa transgénica, papa amarilla transgénica, ají amarillo transgénico. ¿O nuestra marca de Perú va a ser país verde, país orgánico, país natural? Y eso representa hoy día más de casi 600 millones de dólares al año. Y con lo que está creciendo, y está creciendo, a pesar de la crisis económica, con lo que está creciendo, señores, tenemos un futuro promisor. Yo apuesto por eso, porque apuesto por la marca Perú. En Colombia ya tomaron la decisión de adoptar esta tecnología. Están llegando a las 40.000 hectáreas desde el 2002 que tenían con la justa 2000. Ahora tienen 40.000 hectáreas de algodón. Y no solamente algodón, tienen maíz, tienen claveles y rosas, azules, etcétera. Tienen otros cultivos transgénicos. Se nos habla que el Perú, como país mega biodiverso, debería evitar el uso de cultivos. Todo lo que está en verde son países mega biodiversos de acuerdo a Conservation International, y todo donde están las estrellitas rojas son donde se cultiva OGMs. La figura explica mejor lo que yo quizás no pueda. También se dice que el Perú, como centro de origen de domesticación, tampoco podría adoptar esa tecnología. Aquí, estos son los 8 centros de origen de Nikolai Vavilov, todo donde están las estrellitas rojas son centros de origen donde se usa OGM. Y aquí voy a pasar bien rápido para que ustedes vean cómo la tecnología está progresando. Científicos coreanos desarrollan papa resistente a sequía. Científico americano desarrolla papa con menor formación de acrilamida. Científicos belgas evalúan papa resistente a la rancha. Científicos argentinos crean papa transgénica que actúa como vacuna. Filipinas aprueba ensayos de campo con berenjena transgénica. Estados Unidos estudia aprobar el cultivo de maíz tolerante a sequía. No seamos Monsanto dependientes. Ya existen compañías en la India, en la China, que han desarrollado eventos por sí solo, con tecnología hecho 100% en la India y en China. No es cierto que podemos depender únicamente de Monsanto. La China ha aprobado un maíz, por ejemplo, que ni siquiera Monsanto lo tiene. Un maíz que sería muy útil para los pollos en el Perú y para los cerdos, el maíz Fitasa. Por ejemplo, aquí, este es un maíz, un arroz OGM producido en China, con tecnología china, que necesita mucho menos aplicación de pesticidas. 0.5 aplicación versus 3.7 y etcétera. Ustedes pueden ver la diferencia claramente ahí. Aquí han sembrado el arroz OGM con el arroz no OGM, como si fuese un cuadradito de ajedrez, y luego lo han infestado con un insecto para que se lo coma la plaga. Y ustedes pueden ver claramente que el no OGM murió, ¿no? Por eso que tiene un color diferente, y en cambio los OGM sobreviven con un color mucho más diferente. Una compañía bien chiquita.